Ya empezó el diálogo aquí, ya estamos en vivo, transmitimos en vivo y en directo. Está con nosotros la doctora Valeria Prado Jiménez. Entre los muchos cargos es jefa de la unidad, o jefe de la unidad, no sé cómo está lo correcto, de la unidad de microbiología de la Universidad de Chile, pero cuando me enviaron por correo electrónico, el currículum es realmente impresionante por la cantidad de investigaciones que tienen en América Latina y el mundo. Está con nosotros la doctora Valeria Prado. ¿Cómo está, doctora Valeria? Buenas noches, bienvenida a Arequipa, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy contenta de compartir con ustedes. Gracias. Viene usted, nos estaba contando, para un evento, para una especie de disertación sobre los usos del cobre. Sí, aquí en Arequipa, mañana y pasado mañana se reúne un grupo interesante de funcionarios de las empresas mineras para escuchar nuevas aplicaciones del cobre, más allá de lo tradicional. Y en lo específico yo les voy a contar una experiencia muy interesante que tiene que ver cómo reemplazando algunas superficies de cobre en los hospitales se pueden prevenir las infecciones intrahospitalarias. A ver, empecemos. El tema suyo va a ser el uso del cobre en los hospitales. En los hospitales, en el campo de la salud. ¿Cómo se puede aplicar el cobre dentro de los hospitales? Yo les voy a contar primero que en los hospitales se han transformado en reservorios de bacterias multiresistentes. Y hay algunos servicios de los hospitales, como son las unidades de cuidado intensivo, donde están los enfermos más críticos, los enfermos más vulnerables. Y esos enfermos pueden adquirir infecciones por estas bacterias que tienen sus reservorios en el hospital, y esto tiene una consecuencia bastante grave porque tiene una mortalidad en esos pacientes de hasta un 25%. O sea, 1 de 4 pacientes que ingresa a cuidado intensivo puede morir de una infección adquirida en el hospital. Infección intrahospitalaria. Intrahospitalaria. Y esto es un problema a nivel mundial. Se han implementado muchos programas de control de infecciones, pero ninguno ha podido controlar este problema. Entonces, ¿cómo ayuda el cobre en esto? Se ha visto que hay algunas superficies dentro de una sala de hospital o una sala de cuidado intensivo donde hay una mayor carga bacteriana. ¿Cuál creen ustedes que son las superficies? Son las superficies que están más cerca de los pacientes. Por ejemplo, la baranda de las camas, las perillas de las camas, los apoyabrazos de la silla de las visitas, la mesa de los pacientes donde se sirve la comida, se apoyan las fichas, se apoyan los médicos, todo el personal de salud, y también hay algunos elementos como el portazuero que va en unos rieles y que eso es tomado por todo el personal de salud. Entonces, un estudio previo demostró que esas superficies eran las más contaminadas dentro de las salas de cuidado intensivo. Así que se pensó, conociendo las propiedades bactericidas del cobre, reemplazar esas superficies de alto contacto por superficies de cobre, ya sea cobre metálico, cobre puro o aleaciones que tengan más de 80% de cobre. Otro elemento dentro del hospital de Calama, del norte de Chile, donde nosotros trabajamos, era el lápiz del monitor con que las enfermeras van anotando los signos vitales del paciente. Eso estaba altamente contaminado. Entonces también se reemplazó ese lápiz por un lápiz de aleación de cobre. Y durante 30 semanas nosotros hicimos un estudio clínico en que se cobrizaron 3 salas UCI y otras 3 quedaron, ¿no es cierto?, en la forma tradicional, y medimos las bacterias por centímetro cuadrado en esas superficies, y para nuestra sorpresa, después de hacer todos los recuentos de las bacterias correspondientes, vimos que durante todo ese tiempo en la superficie de cobre se redujo entre 82 y 92% la cantidad de bacterias, la carga bacteriana. Entonces la hipótesis era, si yo disminuyo la carga bacteriana que hay en el ambiente hospitalario, sobre todo las superficies que son más tocadas por los pacientes, por los médicos y por el personal, yo voy a disminuir el riesgo de que esos pacientes se infecten. Esa era la teoría. Y resultó en la práctica, porque después de este primer estudio de medir las bacterias, se midió la tasa de infecciones hospitalarias. Y también disminuyó.
y disminuyó en un 40% en forma global. Y si nosotros miramos a aquellos pacientes que tuvieron el 100% del tiempo en salas con cobre, eso disminuyó en un 60%, mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Entonces, esto es un avance bien importante en las infecciones intrahospitalarias, porque nunca pensamos que el impacto fuera a ser tan alto. Y es un complemento, no quiere decir que no nos vamos a lavar las manos, claro, ¿no es no. cierto?, que no vamos a tener los cuidados de rigor, pero puede ser un complemento muy importante en disminuir la tasa de infecciones intrahospitalarias. Y la verdad que el costo aumentan en 208% la atención de un paciente. Entonces esos recursos se pueden usar para otras cosas muchas más importantes. Pero hay una duda que nos queda, ahí me queda. Siempre se han conocido, bueno, de mucho tiempo se conocen las propiedades bactericidas del cobre o sus aleaciones. Antes, me acuerdo, los hospitales antiguos, los pasamanos eran de aleaciones de cobre. Pero después han sido sustituidos por el acero inoxidable. Y el acero inoxidable prácticamente se ha impuesto en los hospitales. No creo que tenga propiedades bactericidas el acero inoxidable. Un criterio que al parecer tan elemental, ¿por qué? Es tan caro el cobre, ahora está carísimo el cobre, pero era tan caro reemplazarlo. Pero mira, es mucho más caro una infección intrahospitalaria. Claro, claro que sí. Mucho más caro, eso no hay duda. En personal, en Tienes todo. toda la razón que el acero inoxidable se constituyó como el paradigma de lo limpio. Y la verdad que eso es un mito. Nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, varios experimentos de laboratorio comparando láminas de cobre con láminas de acero inoxidable. Y el acero inoxidable no impide la adherencia de las bacterias ni impide la sobrevivencia. El acero inoxidable no elimina las bacterias, todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque es fácil de limpiar, ¿por qué lo usa? El cobre también es fácil de limpiar, solamente que el cobre no resiste el cloro. Pero fue, yo digo, un paradigma, fue una costumbre, ¿no es cierto? Tiene buen aspecto el acero inoxidable, pero no previene las infecciones. En cambio, el cobre es autodesinfectante, porque es una capacidad que no se pierde en el tiempo. Tiene una propiedad que nosotros habíamos olvidado, porque los mayas, los antiguos incas, sabían del cobre bactericida. Ellos hacían sus instrumentos quirúrgicos con cobre. Las trepanaciones de cráneos se hacían con instrumentos de cobre. Pero lo habíamos olvidado y el cobre tenía otras aplicaciones, ¿no es cierto?, como conductor. Pero ahora se está retomando las propiedades. Esta propiedad. ¿En algún otro país del mundo se está volviendo al cobre? Porque esto de las infecciones intrahospitalarias es terrible, las superbacterias, las multidrogos resistentes. ¿Hay países que lo estén tomando? Perdón, Benjamín. Doctora Prado, ¿me permite ir a un corte, por favor? El asunto es sumamente interesante para cortarla a la mitad, porque nos tenemos que ir a la pausa. Y está con nosotros la doctora Valeria Prado Jiménez, jefa de la Unidad de Microbiología de la Universidad de Chile, en exclusiva, adelantándonos lo que será mañana una charla magistral sobre los usos del cobre en servicios intrahospitalarios. Regresamos. Lo más probable es que este bloque nos quedemos solamente con dos preguntas, porque el diálogo ha continuado y es sumamente interesante. La que tenía Benjamín era muy puntual, es decir, ¿dónde está aplicándose ya estos mecanismos? Y la segunda que generó usted misma, doctora Prado, ¿cómo es el procedimiento? ¿Por qué se produce esa muerte programada de las bacterias? Reacción de Fenton, por favor. Que lo explique, por favor, doctora. Perfecto, Ella es la investigadora. ¿Dónde están aplicando este conocimiento? Nosotros participamos junto con 3 hospitales de Estados Unidos, 2 en Nueva York y 1 en Carolina del Sur, y el otro hospital fue el de Calama, el Hospital del Cobre del norte de Chile. En Chile se está aplicando ya en hospitales públicos, hospitales pediátricos, en el hospital de urgencia, que es la Posta Central de Santiago, lo van a implementar. Yo he estado en México, donde ya implementaron esta superficie de cobre en un hospital traumatológico. ¿Cobre puro o aleado, perdón?
Cobre metálico en algunas superficies y aleaciones con zinc el 90% en otras superficies. También lo están aplicando en Japón y en Alemania. O sea que ya este nuevo conocimiento se está aplicando en distintos hospitales del mundo. Se está universalizando, digamos. Yo creo que está penetrando. En la salud no es fácil introducir cambios, pero esto realmente es un conocimiento que ya se está aplicando, por suerte. Ahora, lo que decía el científico Benjamín Carrasco del Carpio, por favor, explíquele a la opinión pública, a los televidentes, un poco el procedimiento, cómo se da. La eso. reacción de Fenton. Bueno, Benjamín... El científico que se cayó, por favor. Benjamín está muy bien informado de la reacción de Fenton. ¿Cómo actúa el cobre sobre las bacterias? Exacto. ¿Cómo las mata? El cobre, en contacto con la humedad del aire, se va oxidando y va desprendiendo iones cobre. ¿Y qué pasa el cobre junto a una bacteria? El cobre va a penetrar a las estructuras más importantes de la bacteria, que es la membrana celular, donde la bacteria respira, y después por difusión va al citoplasma, donde están los ribosomas que van a sintetizar las proteínas que permiten que la bacteria se multiplique. El cobre va a unirse a esas proteínas y las deja sin funcionar. Se producen proteínas anómalas, la bacteria no se puede multiplicar y la bacteria va muriendo en forma programada, lo que se llama apoptosis. Y esta reacción, como yo les contaba, se mantiene en el tiempo. Les basta una pequeña cantidad de humedad para producirse, y es así que el cobre en esta superficie que nosotros ponemos en los hospitales es autodesinfectante en el tiempo. Es una propiedad que no se pierde. ¿Y más o menos cuánto? Es muy oneroso, digamos, una sala típica, una unidad de cuidados intensivos, 6, 8 camas, sustituir las piezas que usted dice, las partes por cobre. ¿Tiene una idea del costo aproximado? Claro, realmente no es tan costoso. Si nosotros los pusiéramos una moneda internacional en dólares, alrededor de $2.000 cuesta implementar estas superficies de cobre, porque hay que ponerlas en los objetos específicos. Nosotros no vamos a cobrizar toda la sala, Claro. nosotros la vamos a cobrizar en forma racional. Y si tú sacas la cuenta, ¿cuánto cuesta? Cuesta, claro. Una infección intrahospitalaria que en promedio se alarga la duración de la estadía en 10 días, y los pacientes usan 4 veces más antibióticos que el paciente que no tiene una infección intrahospitalaria. ¿Y cuánto en personal? ¿Y cuánto en todo? Claro, en equipos. insumos, y además uno tiene que recurrir a los antibióticos de segunda línea, los más sofisticados, que son más caros. Entonces, con media infección que uno evitara, ya se amortiza, ¿no es cierto?, una sala cobrizada. Entonces, la costo-efectividad es clarísima. Realmente ahí no hay ninguna duda. Y el que estamos usando en Calama, por ejemplo, nos dice que algunas partes son cobre puro y en otras en aleación. En aleación será, supongo, en las partes que necesitan más resistencia, las Depende un poco también de lo que uno quiera en cuanto a, claro, a resistencia, y también desde el punto de vista de ornato y de arquitectura. Entonces, en la mesa del paciente se usó una aleación, y también en los apoyabrazos de las sillas. ¿Tiene alguna conocimiento de alguna experiencia, de algún estudio de investigación o de aplicación que ya se está haciendo en el Perú o en otros países de América Latina? Como yo les contaba, dentro de América Latina podemos considerar México, Chile, y no conozco de otro país. Y hay otras cosas interesantes que un estudiante nuestro de posgrado, un otorrino, él inventó poner una lamita de cobre dentro de los audífonos, porque las personas que son usuarios de audífonos con frecuencia tienen infecciones del conducto auditivo externo. Claro que sí. Entonces, a él se le ocurrió comparar qué pasaba cuando se le introducía una lámina de cobre al audífono, y vio que eso disminuye en forma importante las infecciones, la contaminación del audífono. Lo comparó también con el acero inoxidable. Bueno, esto forma parte, en realidad ha sido un avance solamente, de las exposiciones que se van a desarrollar mañana a cargo de esta Asociación Latinoamericana Internacional del Cobre,
en el Hotel Libertador desde las 8 de la mañana. ¿Esto es con invitación o es abierto al público? Con invitación. Es con invitación, van a haber muchas exposiciones. A las 8:30, la bienvenida a cargo de la señora Julia Torreblanca, presidenta de Procobre Perú y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sojamina de Cerro Verde. A las 8:40, la presentación de la International Cooper Association. Está el señor Hernán Sierra, director de comunicaciones. Luego está el señor Pablo Bermúdez, hablará sobre las comunicaciones sociales actuales y tendencias. Bueno, hay varias actividades en horas de la tarde. El cobre, la doctora Valeria Prado hablará a las 11:10 de la mañana. El cobre contribuye a disminuir las infecciones intrahospitalarias, que es un poco el tema que nos ha planteado en esta noche de manera especial. Luego vienen otros temas, la capacitación de un beneficio social, el cobre y la relación con el cambio climático. Y siguen los temas, esto es miércoles y jueves. Hay además minería sustentable, revisión de casos prácticos de utilización del cobre en las comunicaciones, etcétera, etcétera. Realmente es un evento de trascendencia internacional y dado los temas muy, muy importante. Pues bienvenida a Arequipa y bienvenida al Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme aquí en su estudio y ojalá que este nuevo conocimiento se aplique aquí en Arequipa. De verdad que sí, sería una muy buena oportunidad de poder relanzar algo de manera, vamos, todavía para nosotros un poco experimental, si cabe el término, pero que ya ha dado resultados en otros países. Estamos al cierre. Nos vamos, señoras y señores. Algo más, Benjamín, se nos quedan algunos temas para No hemos rajado de la señora Obregón, bien golpeado por el fotógrafo ese de Perú 21, abusivo, le quiere tomar fotos, no quería que le tomen fotografías. Se nos ha quedado lo de los fusiles de las FARC. Bueno, comentaremos mañana. O el intento de atentado que iba a tener probablemente el expresidente de Colombia en Argentina, donde son de la mañana. Temas locales como el problema de la universidad por un concurso, 2 plazas docentes y los problemas que hay. Emitió la Facultad de Derecho esta noche un comunicado sobre el tema. El de los fonavistas, en realidad, que sigue siendo todavía un problema que no se termina de resolver, aun cuando ya hay más de 20.000 inscritos a las primeras horas de esta mañana. Habrá tiempo suficiente mañana de poder compartir con ustedes todo esto. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta mañana.